Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy, 1 de marzo. Estamos iniciando este nuevo mes y qué mejor manera de hacerlo que meditando la palabra del Señor. Hoy nos encontramos con un evangelio interesante, ¿no? El evangelio de Marcos. Comienza diciendo que en aquel tiempo Pedro se puso a decirle a Jesús. Pedro quiere hacerle saber al Señor lo que él ha hecho, lo que él ha dejado por seguirlo a él. Y Pedro siente curiosidad por saber qué le toca a él por haber dejado tantas cosas del mundo por seguir al Señor. Y creo que la actitud de Pedro muchas veces es la actitud de muchos de nosotros los cristianos que seguimos al Señor. Estamos esperando una recompensa, estamos esperando saber qué es lo que nos corresponde por el sacrificio de haber dejado todo por seguir al Señor, por el sacrificio de haber dejado todo por seguir al Maestro. Es la curiosidad de Pedro. Lo que no se imagina Pedro es lo que el Señor le va a decir, qué es lo que va a recibir por haberlo dejado. Y eso es lo que llama poderosamente la atención de este evangelio, ¿no? Dice: Pedro se puso a decirle a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ya lo hemos dejado todo por seguirte a ti, Señor. Sentimos curiosidad. Queremos saber cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué me toca a mí? Yo que lo he dejado todo. ¿Cuántas veces tenemos la actitud de Pedro y le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Yo que lo he dejado todo, yo que te he seguido, yo que he sido fiel, yo que he estado allí, Señor, para servirte, para seguirte, yo que he estado en la evangelización. Señor, tantas cosas que yo he hecho por ti, ¿qué es lo que me corresponde? Vamos a ver, a la luz del mismo evangelio, ¿qué le responde el Señor? Jesús le dijo: les aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio,
recibirá en este tiempo 100 veces más. Fíjense cómo el Señor triplica lo que va a recibir. Dejaste casa, padre, madre, hijos, tierras, por Cristo y por el Evangelio, recibirás 100 veces más. Recibirás 100 veces más de lo que has dejado. La pregunta es, ¿lo hemos dejado de corazón? ¿Cómo hemos dejado las cosas? Les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más en casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras. Fíjense, el Señor es claro con Pedro. Epa, Pedro, si tú dejaste madre, recibirás 100 madres más. Dejaste padre, recibirán 100 padres más. Dejaste hijos, igual. Por el Evangelio, recibirás el 100% de lo que has dejado. Pero el Señor es claro con Pedro. Aparte de eso, Pedro, vas a recibir persecuciones. Y aquí está el meollo del asunto. Aquí está lo fundamental de este evangelio o lo central del evangelio de Marco que hemos escuchado. Sabemos que la recompensa del Señor siempre es una recompensa gratificante. El Señor no deja de gratificarnos a nosotros lo que hemos dejado por seguirlo a Él, por servirlo. El Señor es claro, claro que sí. Todo lo que dejen lo recibirán 100 veces más. Todo lo que dejen por mí y por el Evangelio lo recibirán 100 veces más. Estamos claros. Pero el Señor quiere darle a entender a Pedro que hay algo más que va a recibir y es persecuciones. Y esas persecuciones son las que constantemente recibimos dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces no somos criticados? Somos perseguidos con las críticas. ¿Cuántas veces somos criticados, somos juzgados, somos condenados? Vamos a poner un ejemplo, vamos a colocarlo a nivel del sacerdote para no colocarlo a nivel de los laicos, vamos a colocarlo a nivel del sacerdote. ¿Cuántas veces el sacerdote no es perseguido? Por ejemplo, si el sacerdote en una parroquia es muy anciano, ¿qué dice la gente? Ese sacerdote es muy anciano, ese sacerdote es muy viejo. Si habla mucho, más de 10 minutos, ese sacerdote es aburrido. Si el sacerdote habla poco, le falta ciencia y cultura. Si habla alto, grita mucho. Si habla bajo, no se oye nada y es pésimo el sonido. Si atiende a personas con calma, olvida a quien espera o peor aún, está coqueteando. Dicen, si comienza la misa en el momento adecuado, obliga a todos a correr. Es criticado por eso. Si no empieza, nunca hay horario para comenzar la misa con ese cura. Si es joven, dicen que no tiene experiencia. Si es viejo, ya debería haberse jubilado. Si habla de pecado y confesión, es un anticuado. Si no habla, es un cura sin fe y sin doctrina. Si requiere preparación para los sacramentos, debería ser más comprensivo. Si no lo exige, es un decacorrer que no le importa la formación. Si usa la sotana, todavía está en el Concilio de Trento. Si no la usa, tiene miedo de parecer ser sacerdote. Si manda a tocar las campanas los domingos, estorba el descanso de todos. Si no manda, terminó con una costumbre tan hermosa. Se compra cosas para la parroquia y hace reformas. Es dinero, ¿sí? Y es un derrochador. Si no compra ni reforma nada, es un perezoso y está dejando que todo se acabe. Si no les presta atención, es amargado y odia a nuestros hijos. Si ríe, es un payaso, no tiene seriedad ni gravedad. Si no se ríe, es un care de gruñón y está mal con la vida. Si dinamiza la liturgia, nadie entiende más la misa que ya es un teatro. Si no dinamiza la misa, entonces son muertas y alejan a los jóvenes. Si se transfiere, qué pena, era un buen trabajador. Si viene un reemplazo, ahora sí, lo que se fue no hizo nada. Si muere el cura, era el mejor sacerdote del mundo.
un mes después de su fallecimiento. ¿Qué falta nos hace este sacerdote? Era un santo hombre. No lo juzgues, hay alguien que todo lo ve y juzga mejor, que se llama el Señor. Por eso el Señor en el Evangelio de hoy nos dice: Pedro, tenga presente, vas a recibir persecuciones. Te van a perseguir, te van a criticar, te van a juzgar, te van a condenar. Sí, pero siempre recuerda esto: la gente podrá hablar, la gente podrá criticar, la gente podrá juzgar, pero el único que tiene el derecho y la autoridad de hacerlo se llama el Señor. Y te aseguro que el Señor no lo va a hacer. Viene a mi mente aquel pasaje del Evangelio de la mujer adúltera, aquella mujer que es encontrada en adulterio y que los hombres la llevaron ante el Señor. Posiblemente aquellos mismos que se acostaron con ella la llevaron ante Jesús para que el Señor, como buen judío, la apedreara. La llevaron ante el Señor. Y el Señor simplemente los ve, se agacha, escribe en el suelo y les dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nadie le tiró la piedra a esta mujer adúltera. El Señor le pregunta: mujer, ¿quién te condena? Y ella dice: nadie, pues yo tampoco. Fíjense que el Señor, el que tiene la autoridad para condenarnos, para juzgarnos, no lo hace. Entonces esas persecuciones siempre las vamos a tener dentro de la iglesia. Querido fiel laico que me escucha, querido hijo, si tú estás trabajando en la parroquia, si tú colaboras, te van a criticar, te van a juzgar, te van a condenar, pero tú no debes darle importancia a lo que piense y a lo que diga la gente, porque la gente, si tú realizas, hablan, y si tú no realizas, también van a hablar. Por eso es importante que tengas claro que estás dejando las cosas del mundo por seguir al Señor. Por tanto, es el Señor el único que debe juzgarnos. Ante este sentido, usted y yo debemos preocuparnos qué piensa Dios de nosotros, no qué piensa la gente. Lo que pasa es que muchos cristianos católicos nos preocupamos más de qué piensa la gente de lo que piensa Dios. Si nos preocupáramos realmente de qué es lo que piensa Dios, ¿será que lo que estoy haciendo le agrada al Señor? ¿Será que está bien lo que estoy haciendo? ¿Será que a Dios le agrada mi trabajo? Si nosotros nos preocupáramos por eso, entonces no le daríamos tanta importancia a lo que piense y a lo que diga la gente. Recuerde siempre, si tú realizas algo, van a hablar. Si no lo realizas, también van a hablar. Por eso es importante que ante las persecuciones usted diga: yo sigo al Señor, yo sigo al Maestro. Te invito para que en los comentarios coloquemos: yo sigo al Señor, yo sigo al Maestro. Somos seguidores de Dios, no somos seguidores de los hombres, somos seguidores del Señor. Seguimos a Cristo. Dice el Evangelio, ¿no? Tendrás hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Siempre vamos a tener las persecuciones. No podemos obviarla, no podemos colocarla a un lado, no, Señor. Debemos seguirla. El inicio con persecuciones es exclusivo de este Evangelio de Marcos, ¿sí? Sería un toque de realismo, quizás una adición posterior, alusivo a la experiencia temprana de las persecuciones que Jesús anunció a los suyos. Por tanto, queridos hermanos, embarcarse con el Señor en la aventura del reino supone estar dispuestos a afrontar las persecuciones, las dificultades que acompañan toda travesía de por vida. O sea, no va a ser una persecución momentánea, no. Siempre vamos a ser perseguidos, siempre vamos a encontrar gente que nos va a criticar, nos va a perseguir, nos va a condenar, porque hemos decidido tratar de hacer las cosas distintas a lo que lo hace el común de la gente. Me da tristeza, me duele mucho el corazón ver el sufrimiento de estos países que están en guerras. Una guerra sin sentido, donde los líderes quienes convocan la guerra no salen a guerrear. Simplemente van jóvenes que ni se conocen y se matan, se asesinan por otros. Qué triste la guerra. Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas familias destruidas van a quedar después de esta guerra. ¿Para qué? Para nada, una guerra sin sentido.
¿Por qué? Porque dentro de 50 años los que estaban luchando la guerra ya no estarán. Habrá otra gente, habrán otras personas. ¿Y qué ganaron con eso? Acabar la vida que viene de Dios. Acabar la vida que viene del Señor. ¿Cuántas veces ha sido perseguida la iglesia en estos países? ¿Cuánta persecución ha tenido la iglesia simplemente por ser garante de la paz? Cuánto hemos criticado al Papa Francisco, pero cuánto ha orado nuestro querido Santo Padre por la paz. ¿Le hemos ayudado nosotros al Papa a orar por la paz? ¿Hemos orado por la paz? ¿Hemos pedido al Señor de corazón por la paz? Qué tristeza, ¿no? Saber que hay gente que no ora por la paz. Cuánto dolor siento aquellos países que están legalizando leyes como el aborto, que se creen dueños, amos y señores de la vida, que se creen dioses, que creen que tienen la potestad de decidir. Esas son las persecuciones de hoy en día. Y si tú, católico, no sales a defender la vida, no sales a defender la paz, eres un cómplice de esos sinvergüenzas. Así te persigan, así te critiquen, así te juzguen, así te condenen, así tengas que dar la vida. Debes defender la vida, debes defender la paz, debes defender al Maestro, debes defender al Señor. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a dar la vida por el Señor realmente? Si se vienen persecuciones contra la iglesia, ¿estaremos dispuestos a dar la vida realmente por Cristo? ¿Estaremos dispuestos a dar la vida realmente por el Señor? Pues pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, la gracia de que seamos nosotros buenos y mejores cristianos. Que podamos cada día, queridos hermanos, enamorarnos más del Maestro, enamorarnos más del Señor. Que cada día nosotros podamos comprender que tendremos persecuciones, pero que esas persecuciones, como dice el mismo Evangelio de Marcos, en la vida futura tendremos la vida eterna. Es decir, que todo lo que nosotros podamos sufrir por Cristo será recompensado con la vida eterna. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar la vida por el Señor? ¿Estamos dispuestos a tomar la cruz y seguir realmente al Señor? La pobreza de este evangelio que Jesús nos propone es una consigna liberadora. Dejarlo todo por seguirlo a Él. Recibiremos el 100 por uno, pero también recibiremos las persecuciones. Eso conlleva seguir al Señor. Eso conlleva seguir a Cristo. Eso conlleva seguir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso significa embarcarse con Cristo en la aventura del reino, en anunciar el reino de Cristo, el reino del Señor. Por eso, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor en esta reflexión del Evangelio de hoy que podamos nosotros ser verdaderos seguidores del Maestro. Ora por tu sacerdote, por eso puse el ejemplo del sacerdote, ¿no? Y lo decíamos, si el sacerdote es muy viejo, entonces es un sacerdote muy anciano. Si es joven, no tiene experiencia. Si atiende a las personas con calma, se olvida de que hay muchos en la cola. En fin, siempre seremos criticados. Pero hay algo que nos fortalece. Pablo decía algo muy interesante en una de sus cartas, ¿no? Revistámonos de la coraza de Cristo. Esa debe ser siempre nuestra vestidura, la coraza del Señor. Ser misericordioso como Dios es misericordioso. Ser bondadoso como el Señor es bondadoso. Amar como el Señor ama y perdonar como el Señor perdona. No importa que nos critiquen, no importa que nos juzguen, no importa que nos condenen, no importa. La gente no te va a salvar. Es Cristo, es tu encuentro personal con el Señor, es tu encuentro personal con Cristo. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, ante las persecuciones que vive nuestro mundo, nuestra iglesia, nosotros debemos ser garantes de la vida, garantes de la paz, y nosotros debemos anunciar ese reino de Dios sin miedo. Sin miedo, porque si lo hacemos con miedo, estamos nosotros aprobando lo que el mundo quiere aprobar. Todos estos desórdenes que ustedes y yo hoy vemos en el mundo
entonces si nosotros no decimos nada, los estamos aprobando. Pero cuando nosotros hablamos en contra del aborto, cuando hablamos en contra de la guerra, cuando hablamos en contra de las desviaciones, estamos tratando de anunciar el reino de Dios, un reino de amor, un reino de justicia, un reino de paz. Pero cuando no hablamos, estamos simplemente apoyando al demonio, porque ese es el demonio. El demonio es el único que quiere la muerte, el demonio es el único que quiere la guerra, el demonio es el único que quiere las persecuciones contra la iglesia, contra los sacerdotes, contra los laicos. Eso lo quiere siempre el demonio. Pero recuerde lo que dice el Señor en el Evangelio: ni los poderes del infierno podrán contra ella, porque nuestra fortaleza es Cristo y debe ser siempre Cristo el Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, queridos hermanos, la tarea para este día es no tenerle miedo a las persecuciones en favor de Cristo. No le tengas miedos a las persecuciones en favor de Cristo, en favor del Señor. Bien, queridos hermanos, antes de recibir la bendición, no olviden suscribirse en el canal, darle me gusta, activar la campanita de las notificaciones. Estamos realizando una jornada, organizando una jornada para los niños pobres de mi parroquia, gracias a aquellas personas que han colaborado. Y si alguien desea hacer su colaboración, su aporte, en la descripción del video encontrarás la información o puedes escribirme por el WhatsApp. Dios le bendiga, Dios les multiplique lo que dan con generosidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia les acompañe para siempre. Amén.